Hola, bienvenidos al podcast de Lo Peor que te pueda pasar es que aprendas algo, episodio número 9. En esta oportunidad voy a estar compartiendo con ustedes el resumen de un libro que ha impactado y ayudado en mi vida, tanto profesional como en lo espiritual inclusive. Este libro lleva por nombre No te ahogues en un vaso de agua. Y su autor fue el célebre escritor y psicoterapeuta de Richard Carlson, por cierto estadounidense. Richard Carlson fue un excelente orador motivacional. Nació un 16 de mayo de 1961 y murió un 13 de diciembre del 2006. Dato curioso, estaba promoviendo uno de sus libros que había lanzado al mercado editorial. Este autor tuvo en su creación más de 30 libros. Entre los principales está este de No te ahogues en un vaso de agua, que en inglés fue el título era Don't Sweat the Small Stuff, and It's All Small Stuff. O sea, traduce algo como que no sudes por las cosas pequeñas y todas son cosas pequeñas. Este libro fue vendido con más de 25 millones de copias y estuvo en el User Today por varios semanas, inclusive meses, como un bestseller líder en el mercado editorial. Entre los títulos que se dieron a conocer por este autor está No te preocupes, ya estás rico, No sudes las cosas pequeñas en el amor, Una hora para vivir, una hora para amar, y otro que llevó por nombre Bajando la velocidad de la vida. Richard Carlson recibió un doctorado en la Universidad de Sierra en San Francisco, California, y fue un excelente orador y dio muchísimas charlas y seminarios a nivel del mundo para enseñar a la gente a vivir mejor. Fue muy reconocido en el campo de la autoayuda y del crecimiento personal. Como experiencia personal, este libro lo encontré yo mirando vidrieras de una librería en un aeropuerto cuando había tenido una larga jornada de trabajo y tenía que regresarme a mi tierra y estaba en este aeropuerto. Pensé inicialmente en regalarlo a una gran llamada persona que estaba atravesando por múltiples preocupaciones, y el título enseguida conectó conmigo cuando leí No te ahogues en un vaso de agua. El título me enganchó, realmente me enganchó, y cuando leí, por supuesto, el resumen del libro en la parte posterior de él, dije, esto puede ayudar. El libro es muy fácil de leer, es nada denso. Son 100 estrategias que él da para que nosotros podamos vivir una vida más placentera, más relajada, y podamos cambiar algunos de los focos que tenemos en nuestro día a día, en nuestro accionar del día a día. Este tipo de consejos o estrategias sirven tanto, como lo he visto, para mejorar inclusive nuestra vida espiritual, así como también para nuestra vida profesional, porque toma ejemplos inclusive de algunas personas que él conoció en su ámbito profesional y que fueron exitosas aún poniendo en práctica estos consejos que él daba. Y otro dato curioso, que el libro
inicial de este que hablábamos en inglés, que tiene un Don't Sweat the Small Stuff, que de ahora en adelante yo lo voy a estar llamando como No te ahogues un vaso de agua, que es el título en español. Fue una experiencia que él tuvo con el otro psicólogo muy famoso también en el campo de la autoayuda, llamado Wayne Dyer. Wayne Dyer es otro autor prolífero en cuanto a este tema de la ayuda, de la autoayuda, y más adelante estaremos comentando, le estaré hablando de él. Escribió un libro en los 60 que fue un bestseller al salir, que se llamaba Tus zonas erróneas. Sin embargo, hizo tiene muchos títulos también de otros libros también de autoayuda, y más también en un orden más espiritual que Richard Carlson. Pero comenta Richard Carlson en la introducción del libro que el título se lo dio porque Wayne Dyer le había escrito una nota para su quizás primer libro, o uno de los libros que le había colocado ya en el mercado, y un editor del extranjero decidió ayudarle a colocar en un área específica del mundo, colocar el libro, y le pidió que por favor, como era otro libro, que también consiguiera otra nota de Wayne Dyer, ayudándole, pues, para ayudarle a colocar más rápido el libro. Dice Richard Carlson que él se intentó comunicar con Wayne Dyer. Wayne Dyer no le dio respuesta. El libro estaba ya con el tiempo finito para salir al mercado editorial, y entonces, viendo que no tenía respuesta, pensó dos cosas: una, o Wayne Dyer está muy ocupado, o simplemente no quiere darme una nota. Se comunicó con este editor, le dijo: no pude conseguir la nota, por favor procede ya sin la nota, pues. Sorpresa para él que unos 6 meses más tarde él recibió un ejemplar del libro que había sido colocado en un extranjero, y la sorpresa fue que justo en la cubierta estaba la antigua nota de la presentación del Dr. Dyer que le había escrito para su libro anterior. Recuerden de que él no pudo comunicarse para tener una nueva nota, a pesar de que le había dado instrucciones precisas de que no se publicara nada, no se debía publicar ninguna nota porque no la tenían. Esta gente había decidido en el exterior era publicarlo, aprovechando la nota de ese primer libro. Él dice que se sintió extremadamente alterado y sabía las consecuencias que podía traer el hecho de que habían utilizado el nombre del Dr. Dyer sin su consentimiento. Entonces llamó a su agente literario y le dijo de inmediato: paralicen, paren todo, recojan los libros de las librerías, por favor. Sin embargo, él dice que cuando dio esta orden también intentó hablar con Wayne Dyer antes de que se hiciera un problema mayor, y le escribió a Wayne Dyer, y Wayne Dyer dice que esta vez sí respondió. Y fíjense lo que le dijo la nota que le envió Wayne Dyer a Richard Carlson. Le dijo: Richard, hay 2 reglas para vivir en armonía. La primera, no sufras por pequeñeces. Y la 2, todas son pequeñeces. Deja la nota donde está. Saludos, Wayne. Entonces, para él, el ver la actitud de este amigo, quizás de este mentor, para él lo impactó de tal manera que le hizo reflexionar como que realmente en nuestras vidas nosotros nos amargamos y nosotros dejamos que las cosas pequeñas se hagan grandes y nos afecten en nuestra inclusive en nuestra meta de ser felices en esta tierra.
cuando él esperaba que Wendayer quizás respondiera con altivez y le demandara y algo molesto le dijera cosas. No, con mucha humildad y con mucha sencillez tuvo respuesta de él. Tanto así que el próximo libro se llama así, pues: no sudes por cosas pequeñas o no te ahogues en un vaso de agua, como se tradujo al español y en la versión que yo tengo. Como les dije, este libro tiene 100 estrategias para que nosotros podamos lograr ser más felices y podamos llevar una mejor vida. Fueron consejos que inclusive él les dio a las personas con las que él pudo ayudar profesionalmente también como psicoterapeuta. Quisiera compartir con ustedes una de estas estrategias. La primera de todas, que lleva más relacionada con el título del libro, y dice: no sufras por pequeñeces. Él dice que nosotros en ocasiones nos dejamos alterar por cosas que al examinarlas con mayor atención no son realmente tan tremendas o grandes como nosotros las estamos viendo. Nos obsesionamos por problemas y preocupaciones pequeños y los sacamos de su justa proporción. Por ejemplo, un caso que nos ocurre muy comúnmente es cuando nosotros vamos conduciendo, tráficos locos en la ciudad donde podemos estar viviendo, y alguien se nos atraviesa en el camino, quizás cometiendo alguna imprudencia. Ese tipo de situaciones tan pequeñas, que son muchas veces insignificantes, y por supuesto no hemos corrido un peligro mayor que un susto, entonces nosotros empezamos a hacernos, como dicen, una película en nuestra cabeza, ¿no? Y comenzamos entonces a amargarnos por esa situación que tuvimos. Inclusive le damos tanta importancia que empieza a rumiar nuestra mente, y también que inclusive tenemos el tiempo y la dedicación de contárselo a otra persona. Entonces él nos hace una pregunta y dice: ¿por qué no nos limitamos, en cambio, a dejar que el conductor sufra su accidente en alguna otra parte? Intenta sentir compasión por esa persona y recuerda lo doloroso que resulta vivir con unas prisas tan extremas, tan tremendas. Sabemos que hay gente que vive corriendo, que vive su vida acelerada, y entonces, bueno, dejémoslo que él pase, pues, démosle el pase para que él siga adelante y tenga las consecuencias que él quiera tener. No podemos tomarlo como un problema personal. Y así como esto, hay muchos ejemplos similares, pequeñeces, que surgen cada día en nuestra vida. Tanto así que podemos nosotros, yo sé que yo puedo, por lo menos yo en lo personal puedo enumerar a cuántas cosas yo he podido darle ese tipo de importancia, a veces con crítica muy injusta, que forman parte del día a día. Y si aprendemos a no preocuparnos por las cosas pequeñas, obtendremos mayores beneficios en nuestra vida. Muchísima gente que pasa gran parte de su existencia sufriendo por pequeñeces, hasta el punto de perder por completo el contacto con la magia y la belleza de la vida, nos dice el autor. Cuando te comprometas a alcanzar esta meta, descubrirás que tienes muchísima más energía para ser más amable y para ser más bondadoso. Cuando
nuestro objetivo o nuestra meta del día está claro, como por ejemplo eso, hoy voy a procurar ser más feliz, hoy voy a procurar que las cosas pequeñas no me afecten, voy a ocuparme de las realmente grandes y no voy a dejar que los pequeños episodios o situaciones se conviertan en problemas. Esto va a ayudarme a mí a poder realmente tener energía para ocuparme en esas cosas que son mayores y que sé que yo como individuo soy mucho más amable y más bondadoso de lo que yo mismo inclusive creo. Otra de las estrategias a las que quiero hacer mención habla de lleva así por título, se llama Haz las paces con la imperfección. ¿Y cuántos de nosotros? Yo soy un paciente de esto. No lo entendí hasta que me enfermé en un momento de inclusive ansiedad, porque no entendía cómo la perfección podía afectar mi vida. Tanto así que Voltaire, un gran filósofo y poeta francés, dijo: lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y realmente es así. Cuando nosotros nos esmeramos por lograr mayor perfección en nuestras vidas, entonces dejamos de disfrutar y de gozar lo que hemos hecho. Dice el autor del libro: aún no he conocido a un perfeccionista absoluto cuya vida esté colmada de paz interior. La necesidad de perfección y el deseo de paz interior están en conflicto. Siempre que nos empeñamos en tener una cosa de una cierta manera mejor de lo que ya es o está, nos hallamos casi, por definición, trabados en una batalla perdida. En lugar de sentirnos contentos y agradecidos por lo que tenemos, nos empeñamos en ver el lado negativo de la cosa y en la necesidad de corregirla. Cuando nos centramos en lo negativo, significa que estamos insatisfechos y descontentos. No veo a un artista insatisfecho con las obras que ha creado. No recordaba por lo menos de Miguel Ángel o de Da Vinci, esos grandes artistas del Renacimiento que hubiesen hecho una crítica después de haber terminado una de sus obras. En lo personal no recuerdo ninguna. Si alguno de ustedes la recuerda, por favor háganmela saber. Y sin embargo estas obras son consideradas perfectas, pero entiendo que ellos trabajaron en función de las técnicas, el conocimiento que tenían y disfrutaron lo que hacían también. Dice aquí: el simple hecho de centrarse en la perfección nos aparta de nuestra meta de ser amables y bondadosos. Esta estrategia no tiene nada que ver con dejar de hacer las cosas lo mejor que uno pueda hacerlas. Lo que se pretende es que aprendas a no centrarte demasiado en las cosas negativas, que comprendas que aún las cosas siempre se pueden mejorar. Eso no significa que no podamos disfrutar y apreciar lo que tenemos. Entonces, siempre que hace comentarios sobre una estrategia, también da una solución, y él dice: la solución reside en detenerte cuando caigas en el hábito de insistir en que las cosas deberían ser diferentes de como son.
con amabilidad, recuerda que la vida está bien como es. En ausencia de tu juicio crítico, todo estará bien. Cuando comiences a eliminar tu necesidad de perfección en todas las cosas y en todas las áreas de tu vida, empezarás a descubrir la perfección en la vida misma. Realmente es complejo, bien complejo, mis queridos amigos y amigas, cuando nosotros ponemos esa rigidez, porque la perfección nos hace que seamos rígidos, inclusive en nuestro accionar. Y como siempre he dicho, a veces el que nosotros seamos perfeccionistas no nos afecta a nosotros solos, sino que también afecta la vida de otras personas, las personas a las que nos rodean. Y con la misma misericordia con la que nosotros le podemos hablar a un niño cuando nos presenta algo que ha hecho, quizás un dibujo o algún trabajito que ha hecho estos de manualidades, yo estoy seguro que nosotros somos incapaces, si realmente somos bondadosos y estamos claros en el potencial que tenemos de ser gente, de ser personas, que somos incapaces de criticar a ese niño por lo que nos ha traído. Entendemos y decimos, qué bien, bueno, es un niño y lo que nos ha hecho, lo que nos ha traído para presentárselo a sus padres o a otra persona, es de acuerdo a su edad. Si ese fuera el juicio para nosotros también o para otras personas, qué maravilloso sería. Sin embargo, lo que yo he entendido y he apreciado, que este nivel de perfeccionamiento hace a veces inclusive que no tengamos los filtros para poder decirle a otra persona si hay áreas de oportunidades, que seamos lo más misericordiosos posible. Regularmente no lo somos. Y tendemos, sobre todo, la tendencia a ser críticos, porque comenzamos a demandar, comenzamos a exigir y no vemos el esfuerzo que la otra persona ha colocado para hacer el trabajo. Si estamos hablando del campo, sobre todo en el campo profesional, en lo laboral, a veces no apreciamos el esfuerzo que la otra persona hizo cuando nos toca dirigir o liderar a esas personas, porque estamos tan sumergidos en la perfección, en que todo tiene que quedar bien, que entonces comenzamos a perder la visión inclusive de delegar, que es una de las tareas que debemos desarrollar como líderes, o uno de los atributos que debemos crear como líderes, que es el aprender a delegar. ¿Por qué? Porque si vemos en los otros que no tienen la misma habilidad o la misma capacidad nuestra, por esto de la perfección, entonces no dejamos que los otros se desarrollen, porque no confiamos en que las cosas las van a hacer como nosotros queremos. Además que, como dije, en el aspecto más negativo de este perfeccionismo, nosotros empezamos a ver son los detalles negativos, las cosas malas, y no las cosas buenas. O sea, lo primero que captamos es la manchita en la hoja blanca. Ese era un ejemplo que nos colocaba muchas veces para nosotros entender de que somos más factibles en ver las cosas negativas que las cosas positivas de nuestra vida. Entonces, esta autora, con estas estrategias, lo que nos ayuda a eso, que nosotros seamos conscientes de qué cosas podemos mejorar y que podemos comenzar a aplicar, porque como les leí, esas son dos estrategias que son sumamente fáciles de captar y fáciles de poner en práctica. Queridos amigos y amigas, deseo realmente que podamos cada día trazarnos la mente de ser mejores,
que nos podamos pensar en que si nosotros tenemos que ser críticos, no es algo que nos va a ayudar a nuestro progreso ni espiritual ni temporal, y que si es mejor que nos equivoquemos en lo que hablamos y hemos aprendido de misericordia y justicia, es mejor que nos equivoquemos hacia la misericordia y no nos equivoquemos hacia la justicia, porque estoy seguro de que vamos a ser mejores si logramos flexibilizar más nuestra actitud de vida, si podemos entender de que no tenemos el control de las cosas, que lo único seguro que tenemos en nuestras vidas son los cambios y tenemos que adaptarnos y trabajar en función de ellos. Y les aseguro que vamos a tener la oportunidad de ser mejores individuos con un menor esfuerzo. Bueno, les hablé de estas dos estrategias. Estoy pensando en el próximo episodio compartir 2 o 3 estrategias más de las que me han ayudado en mi vida, y deseo que tengan la mejor semana posible. Que Dios les bendiga y que podamos tener la oportunidad de encontrarnos la próxima semana por este medio. Se les quiere. Les habló David Villalobos Monzant, Davillán.